Ok, gracias. Muy buenos días, bienvenidos a Ucuenca Radio Universitaria. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología. Me presento, me llamo Luis David Vázquez. Buenos días, mi nombre es Angélica Ramón. Buenos días, mi nombre es Tania Torres. Estamos aquí para conversar un tema que es importante, un tema que como sociedad nos está afectando mucho y ha venido afectando a lo largo de los años. El tema que vamos a tratar se centra principalmente en lo que es la marginación social. Vamos a ir rescatando, tocando algunos puntos, tocando ciertas ideas. Cabe destacar también que vamos a tener un pequeño espacio de entrevistas, el cual vamos a revisar después. Luego haremos una pequeña recapitulación. Bien, como menciona David, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, el cual es la marginación social. Para entender un poquito más sobre esto, vamos a dar una pequeña definición sobre lo que trata en sí la marginación social, ¿no? Este es un proceso en el cual ciertos grupos o individuos son excluidos o relegados de los márgenes de la sociedad, lo que provoca que ellos no puedan participar plenamente en las diferentes actividades o las diferentes oportunidades económicas, políticas, culturales y sociales que están disponibles para el resto de la sociedad y de la población. Ahora, esto se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Como por ejemplo la discriminación, la falta de acceso a los diferentes recursos y servicios básicos, también la pobreza, la exclusión, también la falta de una representación política, ¿no? Ahora bien, este también es un problema relevante porque socava los principios de la justicia, así como de la justicia social y de la equidad, lo que perpetúa desigualdades, ¿no?, sociales en todas estas clases, en todos estos grupos que ya hemos mencionado, ¿no? Además también este es un fenómeno complejo, ¿no?, que puede tener consecuencias que son devastadoras, ¿no?, en la vida de las personas y en el tejido social en general. Por ejemplo, ¿no?, existen ciertos grupos étnicos o raciales que son sistemáticamente excluidos, por ejemplo, en oportunidades educativas, no se les da las mismas oportunidades de trabajo, y esto afecta directamente a estos individuos que son excluidos y también debilita la cohesión social y la estabilidad de la comunidad en conjunto, ¿no? Sí, bien, para entender mejor la problemática que vamos a tratar, que estamos tratando el día de hoy, que es la marginación social, es necesario brindar información de datos estadísticos de cómo esta problemática afecta a nuestro país de manera muy significativa y también cuáles son los grupos vulnerables que más se enfrentan a esta dificultad. En el 2021, el INE, que es el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, brindó información en donde mencionaba que aproximadamente 4.5 millones de ecuatorianos estaban viviendo en situaciones de pobreza. Esto quiere decir que uno de cada 4 ecuatorianos se encuentran viviendo en estas situaciones en las que sobreviven con aproximadamente con $87 al mes. Además de esto, nos mencionaron el INEC que 1.9 millones de personas se encuentran viviendo en situaciones de pobreza extrema. Esto quiere decir que sobreviven al mes con menos de $49 al mes. Estos datos demuestran la dificultad a la que muchos ecuatorianos se enfrentan y también demuestra esa flexibilidad en la que las autoridades deberían realizar mejores acciones. Además, en junio del 2022, el INEC volvió a sacar datos en donde estas estadísticas proporcionaron información de que estos datos disminuyeron. Sin embargo, la directora Ana Patricia Muñoz
menciona que muchos de estos ecuatorianos que consiguieron empleo lo hicieron de manera informal. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos ecuatorianos consiguieron un trabajo en donde no existía protección social, sus derechos se vulneraban, y lastimosamente un 51.6% de las personas que se encuentran empleadas en nuestro país están en este sector de empleos informales. Un gran ejemplo de lo que estoy hablando ahora fue lo que ocurrió en 2022, cuando la empresa metropolitana de aseo de Quito hizo una convocatoria de 200 puestos de trabajo, en donde aproximadamente recibieron 5.000 solicitudes. Muchos de los trabajadores que solicitaron a este empleo mencionaron que la razón por la que lo hicieron fue porque tenía una remuneración de $520 y además de eso porque tenían un trabajo fijo. O sea, se salían de lo informal, en donde antes no podían quejarse ni mencionar que sus derechos se vulneraban debido a esa necesidad de mantener un puesto de trabajo. Además, estas situaciones generan muchas situaciones sociales que lastimosamente muchos ecuatorianos pasan desapercibido. Una de ellos es la desnutrición que niños y niñas viven en los sectores rurales, como es en la Amazonía ecuatoriana. Es vivir de desigualdad y de discriminación en nuestro país no es igual en todos los sectores. No todas las personas experimentan la misma situación. Por ejemplo, las personas de la ruralidad, como es la Amazonía ecuatoriana, se encuentran a muchas dificultades en comparación con las personas que viven en la ciudad. No tienen acceso a los servicios médicos, su acceso a la educación es muy limitada. También se proporcionaba datos de que tan solo el 15% de las personas que se encuentran en pobreza tienen acceso a una educación. También el origen étnico es otro factor que influye mucho en esta marginación social, debido a que los afroamericanos y los indígenas no se encuentran tampoco en las situaciones dignas en comparación con otros ciudadanos, puesto que se enfrentan a situaciones de discriminación debido a los prejuicios y a las demás dificultades que enfrentan. Claro, otro ejemplo para contrastar lo que dice Tania es, puede ser, por ejemplo, la exclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Esto se puede ver en espacios públicos, en el transporte, en el empleo y en otros aspectos de la vida cotidiana. Además, esta exclusión no solo limita su capacidad para participar en la sociedad, sino que también refuerza los estereotipos negativos, ¿no?, que hemos venido escuchando a lo largo de nuestra vida, en todo lugar, en todo lado y en todo momento, ¿no? Y esto contribuye a que estas personas se sientan tanto aisladas como también vulneradas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una vulneración de los derechos, ¿no? Además, esta marginación social también se manifiesta en formas más sutiles pero igualmente perjudiciales, ¿no? Como por ejemplo la falta de representación política o de el respeto o la estigmatización a los grupos LGBTQ y la exclusión de comunidades marginales en la toma de decisiones, por ejemplo, que puede afectar a su vida, ¿no? Por ejemplo, estas personas no pueden recibir trabajo, en la calle no son respetadas, si les pasa algo no es como que tiene alguien que respalde esto que les está pasando, sino al contrario, o sea, son excluidos, son tratados de mala manera y son cosas que debemos ir cambiando para poder tener una sociedad mejor. Me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarles que estamos leyendo sus comentarios. Les invito a formar parte de esta pequeña conversación. Podemos participar aquí en la zona del chat en vivo. Estamos con varias personas participando, pero les invito a hacer preguntas para poder quizás responder, dejar un poco más claras ciertas dudas que lleguen a su cabeza, y así tener una mejor idea global acerca de lo que significa la marginación. A su vez también les invito a compartir el directo, y para seguir complementando con lo que mis compañeras estaban mencionando, es importante también mencionar cuáles son qué políticas o qué programas existen actualmente para poder establecer
o para poder disminuir nuestra problemática, la problemática de la marginación social. Es importante mencionar que actualmente no existen muchos programas que puedan apoyar a este grupo vulnerable. Si bien sabemos que tenemos un mandato relativamente nuevo, me gustaría hacer un pequeño hincapié a los programas que existieron hace unos años atrás. Justamente resaltamos con mis compañeras la presencia de tres, que es el Buen Vivir, bueno, fue el Buen Vivir, el Plan Toda una Vida y el Programa de Inclusión Económica y Desarrollo Social. Generalmente se centraban en varios puntos, pero sí que focalizaban bastante en esto de la marginación. Es importante también mencionar qué consecuencias existen para las personas que son marginadas socialmente. Si hablamos acerca de marginación, retomamos el concepto que había mencionado mi compañera al inicio, y es que es un fenómeno el cual es muy complejo y es multifacético. Hay que tener en cuenta que afecta a millones de personas a nivel mundial y muchísima gente en nuestro territorio ecuatoriano. Hay que mencionar que una de las principales consecuencias o una de las principales cosas que suelen salir a flote, por así decirlo, es quizás el problema que tienen estas personas para acceder a la educación, acceder a la vivienda, incluso atención médica. También, si es que nos vamos más al ámbito laboral, generalmente suelen tener varios problemas muy marcados a la hora de poder participar, para poder tener un trabajo digno, para poder tener un sueldo quizás que esté relacionado, que vaya de la mano con el trabajo que hacen. También, estamos aquí revisando el chat en vivo y tenemos también unas pequeñas porras de los compañeros, de la gente que se está uniendo. Y bueno, les repito, les invito a formular preguntas si es que tienen alguna duda, si es que desean que quizás pongamos un poquito más de atención en ciertos temas o cosas así. Les invito, aquí tenemos el chat en vivo. Sí, también si es que nos quieren dar un aliado también está muy bien. Ya, como menciona David, ¿no? Estos planes de trabajo, ¿no? Para ayudar a mejorar estas situaciones conflictivas no se están viendo mucho, pero sí hacemos un hincapié en que deberían de realizarse, no sé, tal vez más de esto, tal vez mejorar en estas políticas públicas para poder ayudar a estas personas que se encuentran relegadas de la sociedad, ¿no? Para poder ayudar a estas personas en la desigualdad, para poder ayudar de alguna manera, ¿no? Trabajar en políticas públicas, en políticas de salud, etcétera. Entonces sí hacemos hincapié en esto, en tratar de mejorar un poquito estas problemáticas, porque sabemos que es un problema que va en incremento, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va intensificando y es lo que precisamente no queremos, ¿no? Cabe mencionar que estas desigualdades se presentan en muchos ámbitos de la vida, también y en muchas personas. Hablamos también de la desigualdad basada en la identidad étnica. Las personas que pertenecen a diferentes etnias, a diferentes culturas, también son relegadas socialmente, también son marginadas socialmente. Hablando de estadísticas, en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, en 2018, el 8% de la población del Ecuador son indígenas, el 3% afrodescendientes. Sin embargo, estos grupos son aquellos que se enfrentan mayoritariamente a estas desigualdades sociales, a esta marginación social en la sociedad, ya que no tienen las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Además, los niveles de pobreza entre estas poblaciones indígenas y afrodescendientes también, se ha visto una pequeña disminución en estas décadas, pero sin embargo persisten estas brechas significativas. Además, también en 2007, la tasa de pobreza de los afrodescendientes se encontraba en el 52%, y en el 2017, tras estos programas que mencionó nuestro compañero anteriormente, sí descendió un poco, sin embargo, sigue existiendo. Entonces sí, sería bueno trabajar en este tipo de programas para poder mejorar y contrarrestar este problema, ¿no? Sí,
Ahora vamos a pasar a una entrevista que realizamos en la calle en donde se puede visualizar la realidad del tema que estamos tratando hoy, que es la marginación social. Entonces vamos a ver los comentarios que personas nos hicieron. Al ser una persona que ha venido de otro país, tal vez alguna vez usted se ha sentido excluido por parte de las autoridades o algún otro tipo de persona en esta ciudad. Nunca me he sentido incluido, diría yo, por parte de la autoridad, porque si las personas que son locales, literalmente, no les dan permiso y no tienen apoyo, el extranjero mucho menos va a tener. Y ahora con embajadas que están cerradas, es imposible que me den ayuda. Tal vez alguna vez te has sentido excluido socialmente. ¿Me podrías contar tu experiencia? Yo no me he sentido excluido socialmente, ya que siempre he sido las personas que puede hablar o comunicarse de manera fácil con los demás. Grupos como algunos con discapacidad, grupos del LGTBI o grupos étnicos no tengan las mismas oportunidades que las demás personas. Bueno, pues ahora ya con la nueva Constitución de la República existen ya derechos para los grupos que usted ha mencionado y considero que en ese estado de pronto hemos avanzado con las personas que han protestado por obtener ese tipo de derechos. Eso sería. ¿Por qué cree que aquí en el país de Ecuador pueden ser excluidas de las personas? La verdad creo que es por el tema también de los diferentes niveles socioeconómicos que existen aquí en el país. Entonces de eso se ramifica que las personas en sí en su totalidad se denigran de verdad a las personas por su nivel económico, educación o diversos factores sociales que llevan a esa situación o a ese pensamiento acá en Ecuador. ¿Desafíos crees que presentan las personas que son excluidas o que aún son aceptadas de otras ciudades? Bien aceptadas, bien aceptadas. O sea, no hay una exclusión como tal acá en Cuenca, o sea, de las personas que vienen de otras ciudades o de otros países. No hay nada, no hay nada, por mí no hay nada. Tal vez nos podría compartir alguna experiencia en la que usted se ha sentido rechazada por la sociedad o excluida tal vez. Sí, porque mi nivel del idioma no es bastante bien. Entonces no conoce muchos cuencanos. ¿Cree usted que una persona debe ser aceptada dentro de la sociedad? Yo creo que todas las personas tenemos derecho a ser aceptadas, o sea que no importa como que nuestro color de piel, ni nuestro cabello, ni nuestras costumbres, ni nuestras creencias, sino que lo hagamos con respeto, y si yo tengo una opinión diferente a la suya, la tengo que respetar, porque eso quisiera yo que usted también respete en las mías. Bueno, en mi caso lo mismo, pero diría también de que tenemos que aceptar que todos somos diferentes, todos tenemos un punto de vista, entonces cada uno ¿cómo sería? Es el personaje principal de su historia, entonces aceptar eso, todos tenemos que aceptar eso. ¿Sí? Retomando, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en las entrevistas. Pudimos observar varios puntos de vista, pudimos observar incluso un punto de vista de una persona extranjera. Es rescatable uno de los comentarios que nos dio una persona que nos mencionaba que incluso este tema de la marginación social puede venir quizás de la mano con esto de la sociedad en la que vivimos, sociedad en la que nos encontramos aquí en Cuenca. Había otra opinión que nos comentaba un señor que decía que él no veía cierto tipo de marginación. Son comentarios
completamente válidos. Recordemos que todo nos ayuda para poder tener una idea general sobre la marginación. A continuación también mis compañeras van a dar una pequeña retroalimentación o sus ideas acerca de lo que vivimos. Bueno, un poquito hablando, ¿no? Estamos, como mi compañero mencionó, estábamos leyendo los mensajes que nos dejan en el chat. Por ahí nos preguntaban qué podrían hacer las autoridades, por ejemplo, ¿no? Para contrarrestar esta problemática. Y lo que podrían hacer principalmente es, por ejemplo, una educación inclusiva, es decir, garantizar el acceso a la educación a todos los grupos de personas, sin pensar, ¿no? Sin discriminarlas por su raza, por su género, por si tienen discapacidades o no, sino garantizar esta educación inclusiva que les den las mismas oportunidades a todos. También trabajar en programas de capacitación y empleo, esto para poder ofrecer oportunidades de formación profesional a todas las personas que lo necesitan, por ejemplo, gente de escasos recursos, que tal vez a lo mejor no tienen para poder pagarse la universidad, pero sí implementar estos problemas, estas soluciones, pues, para mejorar estos problemas. Además, también el acceso a los servicios básicos, es decir, asegurar que todas las personas de las comunidades tengan acceso, por ejemplo, a una atención médica de calidad, al agua potable, al saneamiento y también a una infraestructura, ¿no? Porque hemos visto que muchas de estas personas que son marginadas socialmente se encuentran en un estado de pobreza, que muchos de ellos a lo mejor no tienen ni siquiera una vivienda digna en donde pasar sus días, ¿no? También trabajar en la reducción de la discriminación, es decir, implementar políticas y programas para combatir esta discriminación de género, de etnia, de religión o también de orientación sexual, que en la actualidad siguen siendo como un tabú, ¿no? Todavía no hay muchas personas que aceptan estas orientaciones, por ejemplo, o aceptan, como lo mencionaron en las entrevistas, ¿no? Que todas las personas son diferentes, cada quien tiene su forma de pensar y eso está bien. Eso es lo que debemos entender y lo que debemos implementar para poder contrarrestar un poquito esta problemática. Sí, yo también opino que la marginación social como tal va a depender de la experiencia de vivencia de cada persona, porque como pudimos observar en las entrevistas, algunos o la mayoría, por así decirlo, mencionaba que para ellos no existía mucho la marginación social, en donde no habían visualizado alguna experiencia devastadora, que ellos no habían sido protagonistas. Entonces considero también que para visualizar esto se debería hacer también en las poblaciones en las que son más vulnerables, como mencioné, en la ruralidad, en la Amazonía, también a las personas afrodescendientes y a los indígenas que día a día sufren situaciones de vulnerabilidad, porque seamos sinceros, o sea, estas personas no están en las mismas oportunidades de igualdad que nosotros, o sea, que los ciudadanos que normalmente tenemos oportunidad de acceso a la educación, acceso a servicios médicos, no todos tienen las mismas capacidades para enfrentar estas situaciones. Exacto, Tania, como tú mencionas, creo que sí es importante recalcar, ¿no?, que aunque estas personas de las entrevistas nos mencionaron que no habían pasado por una situación así, es necesario mencionar que existe mucha gente que sí pasa por estas situaciones, existen muchísimas personas que se encuentran excluidas, ¿no? Y a lo mejor también estas personas pasaron por una situación de marginación social, sino que como algunas cosas están tan normalizadas, ni siquiera se dan cuenta de que eso es lo que es, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden decir, no sufro de marginación social o nunca pasé por una situación así, pero como ya lo digo, o sea, está tan normalizado que a lo mejor y sí, pero no se dieron cuenta, ¿no? Sí, o sea, también respondiendo a la pregunta de qué repercusiones psicológicas tienen este tipo de personas que son marginadas socialmente, yo considero que van a tener una autoestima sumamente bajo, se van a sentir aislados de la sociedad, en donde no van a poder interactuar de una manera óptima con la demás sociedad, debido a que las autoridades no visualizan sus necesidades verdaderas. Además también, Tania, yo creo que se sienten muy vulnerados, ¿no? Muy vulnerados y vulnerables. Porque claro, o sea, nos estamos hablando de que sus derechos no son respetados, no estamos hablando de una igualdad, sino al contrario, estamos hablando de una desigualdad, ¿no? Entonces esto claramente va a causar repercusiones psicológicas negativas
en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque va a existir el aislamiento, la negatividad, el ya no quiero hacer esto porque yo sé que no me van a dar la misma oportunidad que las demás personas. Entonces, claro, no solo trabajar en el ámbito físico, en el ámbito social, sino también hablamos en el ámbito psicológico, porque es muchísimo, o sea, es demasiado importante en la vida de estas personas. Justamente para complementar lo que me estaban comentando ahorita, hubo una pregunta que me llamó bastante la atención y es que nos mencionaba una compañera de que estos temas deben ser tratados a nivel educativo, deben ser tratados en escuelas, en colegios. ¿Por qué? Porque hubo un comentario que, bueno, ahí sí, no recuerdo bueno, se me perdió, no recuerdo quién dijo, pero me comentaban de que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están siendo excluidas o le están haciendo de lado. Y es que eso es, o sea, había un comentario que me había mencionado Tania, de que realmente las personas mencionan o las personas hacen alusión acerca de su exclusión en base a lo que han vivido, en base a sus experiencias. Y podemos mencionar incluso que muchas personas no saben que están siendo excluidas y por ende no pueden o no tienen una idea de cómo poder contrarrestar esto. Entonces, ciertos tipos de programas que se lleguen a implementar en las escuelas sería de suma ayuda, sería muy importante, puesto que nos daría una perspectiva a la sociedad, bueno, comenzando desde los niños, obviamente, sobre qué es lo que podemos hacer, qué derechos tenemos, sí, retomamos la palabra, qué derechos tenemos y qué rol debemos realmente cumplir en la sociedad. También me gustaría hacer una pequeña recapitulación en base a lo que habíamos visto de las entrevistas, y es que justamente en la ciudad en la que estamos, en Cuenca, la gente no se siente quizás marginada, y también puede venir de la mano de cómo ven, cuál es la perspectiva que tienen los cuencanos en sí. Incluso ahí, si nos ponemos a hablar acerca de perspectivas, es importante mencionar que hay cierta quizás un cierto vacío al no conocer realmente cuál es el verdadero concepto de marginación, y entonces es muy probable de que ni siquiera sientan o ni siquiera sepan si están siendo marginados, porque de por sí hay una falta de, podría decirse, de educación social, por así decirlo. Entonces, ahí regresamos justamente a lo que había mencionado anteriormente, que fue una muy buena pregunta que salió aquí en el chat, que es: necesitamos más programas a nivel educativo, ya sea en escuela para trabajar con niños, a nivel de colegio para trabajar con adolescentes. Y también había otra pregunta que es: ¿por qué, o debido a, justamente no lo encuentro, pero iba por ahí, de que por qué o a qué razón se da esto de que últimamente no hay muchos programas para poder contrarrestar la marginación, o no se difunden? Si es que hay ciertos programas, no tienen cierta difusión. Puede ir incluso de la mano con lo que se mencionó anteriormente. Quizás no se difunde porque la gente piensa que no hay marginación, porque la gente piensa que al ser de Cuenca, al ser ecuatoriano, no puede ser marginado. Entonces es una perspectiva muy, muy interesante, lleva mucho de trasfondo, y es un tema que justamente con el chat estamos llevando de la mejor manera. Ya, también hablamos, otra preguntita que nos traen por aquí es que si creen que el gobierno debería destinar fondos de Estado a programas para contrarrestar la marginación social nuevamente. Y claro, o sea, creemos que necesariamente debería de hacerlo, porque claro, esta problemática, aunque a veces en casos no es no se le da la visibilidad que esto necesita, no se le da la importancia que esto tiene, es muy importante destinar estos fondos para trabajar, por ejemplo, en los programas que mencionamos anteriormente, para poder solucionar este problema, ¿no? Sí, exactamente. Yo también considero que nosotros, hasta me atrevo a decir que nosotros, al vivir desde el privilegio en el que no hemos experimentado situaciones de marginación social, podemos decir que no existe, pero eso no es verdad. O sea, hay muchas personas que lastimosamente no dan a pie o no reportan todo este tipo de injusticias o vulnerabilidades a las que se enfrentan día a día debido precisamente a eso, porque los medios de comunicación como tal no dan la visualización necesaria o
o la información necesaria también de qué grupos son los más vulnerables. También, Tania, creo yo, considero que a lo mejor estas personas han sido ya tan vulneradas, o sea, sus derechos han sido tan vulnerados que consideran que ya no necesitan hacer algo más porque igual no van a ser escuchados, ¿no? Es algo que hemos escuchado tanto hasta el día de hoy, que es como que pasa algo y si las personas que son marginadas se quejan o van y piden, o sea, que se haga algo, ¿no? Porque es la realidad, porque son sus derechos. Y la gente no toma, o sea, las autoridades no toman en serio este tipo de problemas. Entonces, si vuelve a suceder alguna cuestión de estas, ya la gente no va a pedir nada, ya la gente no va a abogar por algo, sino simplemente se va a quedar con eso, porque van a pensar que eso es lo que merecen o que simplemente por pertenecer a una cierta clase social, a un cierto grupo, por ser de cierto género, entonces no van a tener el apoyo que se necesita. Entonces, por eso estas personas simplemente deciden ya no hacer nada y dejarlo así. Sí, exacto. O sea, también lo de las personas que se encuentran trabajando en situaciones de empleos informales muchas veces no mencionan o no reportan nada debido a que se encuentran en situaciones en las que necesitan tener un empleo para sobrevivir día a día. Entonces, el implicar, dar a conocer sus necesidades va a generar también que pierdan un trabajo y va a generar más dificultades de las que ya tienen. Justamente me gustó lo que comentaste, Tania, y es que quizás las personas no suelen protestar, las personas de trabajos informales no suelen protestar acerca de la exclusión que están sintiendo o bueno, que están experimentando, quizás porque no lo perciben como una exclusión, quizás y bueno, me gustó justamente la pregunta y vuelvo a hacer hincapié, es que muchas personas no tienen una idea de qué es ser marginados, qué es ser excluidos. Y quizás por eso no piden ayuda, no acuden a programas que puedan contrarrestar esto, porque estamos quizás en una sociedad en la cual normalizamos bastante esto de las perspectivas de cada quien y no quizás informarnos un poquito más, un poquito más acerca de qué problemáticas tenemos y qué problemáticas nos están haciendo mucho daño como sociedad. Es un tema que nos encantaría seguir hablando, seguir mencionando, pero bueno, por cuestiones de tiempo nos tenemos que acercar un poquito más al final y bueno, nos gustaría dar una conclusión acerca de este tema y bueno, creo que la gente que nos está dando aquí apoyo, nos está dando preguntas en el chat, nos han ayudado a generar una conclusión buenísima. Y es que esto de la marginación social es un problema que está muy quizás arraigado, exacto, muy arraigado en la sociedad y quizás la gente lo ve como un problema que no tiene solución, un problema que no se puede erradicar y por ende deciden no hacer nada. O como mencionamos anteriormente, no sienten que están siendo marginados, quizás por la falta de educación acerca de esos temas, quizás sea una problemática que venga más por parte del gobierno, tal vez por falta de programas que nos enseñen sobre cómo podemos vivir, sobre cómo debemos vivir en esa sociedad. Bueno, como menciona David, ha sido un tema muy interesante, es muy bueno tratar estos temas y darle la visibilidad que esto merece. Esperamos que haya sido de su agrado y no sin antes recordarles que la próxima semana, el próximo martes, estaremos nuevamente con otro programa de Psicología en Diálogo. Muchas gracias. Eso fue todo, gracias. Muchísimas gracias. Si conoces a alguien que está experimentando violencia y que necesita ayuda, te queremos informar que en Cuenca contamos con un centro invaluable que es el Centro Violeta. Este centro está especialmente diseñado para ayudar a mujeres que sufren distintos tipos de violencia, ofreciendo espacios seguros y confidencial, donde puedes buscar ayuda y
y asistencia psicológica y jurídica. El Centro Violeta está ubicado en el Parque de la Libertad entre las calles Pedro de León y Eugenio Espejo.